Hola. Bienvenida y bienvenido seas a Semillero Estelar. En este episodio vamos a tratar una serie de extractos de vídeos elaborados por Mari sobre las semillas estelares y los problemas que deben enfrentar en la Tierra. El primer extracto pertenece al vídeo titulado Semillas estelares, ¿qué son?, y fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 13 de noviembre de 2023. Semillas estelares, ¿qué son? El concepto de lo que es una semilla estelar ha sido secuestrado por el movimiento New Age, y aunque las cosas siempre se distorsionan cuando se habla mucho de ellas en la cultura popular, sigo pensando que la definición principal y bien conocida de lo que son, ha logrado mantenerse con bastante precisión a través de los años. Aunque todas las almas son semillas estelares desde el punto de vista último y más expandido, el término se aplica a un punto de conocimiento de la conciencia, un alma, que ha vivido innumerables vidas en otros planetas, utilizando un cuerpo biológico que puede o no haber parecido humano. Ningún alma se forma en uno u otro planeta específico, ya que todos son fragmentos holográficos de la fuente, del todo, que por definición no está localizado, ya que está en todas partes. Sin embargo, el término semilla estelar se aplica a un alma que, a pesar de haber tenido una marcada preferencia por reencarnar múltiples veces como miembro de una u otra raza específica en el universo, por una razón u otra terminó decidiendo tener una o varias encarnaciones cortas y caóticas como ser humano en la Tierra. Un alma es creada por sí misma, por las elecciones que ha hecho a través de sus innumerables encarnaciones, donde lentamente evoluciona en el conocimiento de la conciencia, desde tener pensamientos simples, hasta pensamientos cada vez más complejos, a medida que van reencarnando constantemente en los seres biológicos, que son la mejor combinación para su frecuencia y vibración, que dependen de sus pensamientos, como saben. Todas las almas tienen una fuerte tendencia, una que domina a todas las demás que puedan tener, y es su inherente necesidad de expansión, la necesidad de saber y ser conscientes de más, con una profunda necesidad de crecimiento personal. Cuando la experiencia que están teniendo en sus vidas no les sirve para su expansión, las almas tienen una fuerte tendencia a alejarse del cuerpo que están utilizando. Esto significa que el cuerpo puede marchitarse y morir, o puede convertirse en una cáscara vacía que solo piensa y opera a través de la acción del inconsciente colectivo en el que está inmerso. Se convierte en un personaje no jugable, NPC. Aquí es donde la expresión, cito, "este trabajo me está matando el alma", fin de la cita, no podría ser más apropiada, ya que la persona en un trabajo monótono y aburrido que solo lo sumerge en sentimientos de desesperanza y depresión está literalmente causando que el alma se retraiga. A menos que el individuo en esta circunstancia encuentre un significado a lo que está haciendo, así como alguna otra actividad que nutra el alma, aumente su conciencia y le dé experiencia. Esto es cuando un alma sale de un cuerpo sano, dejando el caparazón vacío para ser usado por una semilla estelar entrante, como un Waken, o por una entidad del bajo astral, dependiendo de la vibración que el alma al salir dejó en el cuerpo biológico. Cuando un alma no puede salir del cuerpo biológico que está atrapado en las llamadas actividades que matan el alma, y no puede soportarlo más, puede causar que el cuerpo biológico literalmente enferme de todo tipo de dolencias, que son materializaciones, somatizaciones de las preocupaciones y frustraciones del alma. Cada enfermedad se manifestará en los lugares o centros energéticos del cuerpo biológico, que corresponden a los aspectos de la vida del individuo con los que el alma no está contenta. Todos son ideas y percepción, y aunque algunas situaciones problemáticas pueden no ser un gran problema para alguien, pueden serlo para otra persona, y si el problema es lo suficientemente grande,
y esa alma lo ve como irresoluble y muy contrario a sus necesidades de expansión, puede provocar una enfermedad que finalmente acabará con la vida del individuo. Desde el punto de vista de la medicina de mi cultura, todas las enfermedades son psicosomáticas, todas las dolencias surgen de la mente, incluso aquellas que no parecen provenir de las ideas del sujeto, ya que son el resultado de una actividad repetitiva incorrecta o mal hábito, que nuevamente tiene sus raíces en la mente del individuo. Desde un punto de vista idealista, cada alma reencarna en un ser que se adapta mejor a su vibración, y esa vibración será el resultado de los pensamientos promedio que tuvo durante su encarnación anterior, por lo que cada alma luego reencarnaría cada vez en un ser que es un poco más elevado o expandido en conocimiento de la conciencia. Como todo en este universo es conciencia, cada alma solo reencarnará en un ser con una vibración correspondiente, lo que significa que está de acuerdo con el conjunto de ideas en la mente de cada alma. Por eso es lógico esperar que cada alma se reencarne en algo un poco más expandido y consciente cada vez. Aunque este es un punto de vista y comprensión lógicos de cómo funcionan las almas y el universo en general, se sabe que muchas almas se reencarnan en un ser que podría considerarse menos evolucionado que el anterior. Aquí es cuando se considera que las almas han encarnado en la Tierra como guías o maestros, para servir como faros para que otras almas menos evolucionadas los utilicen como inspiración durante su parodia a lo largo de su vida en la Tierra. Pero incluso en este caso, veo algunas ideas y conceptos erróneos fuertes con las que no estoy de acuerdo, porque en la mayoría de los casos se afirma, o se da por sentado, que una experiencia física en la Tierra como ser humano es algo menor que cualquier otra experiencia previa como otras especies en el universo, las cuales deben ser más avanzadas e iluminadas simplemente porque no son humanas. Esto es subestimar enormemente lo que un alma puede ser y lo que puede experimentar siendo un ser humano en la Tierra. Como he dicho antes, el cuerpo humano, la condición humana en la Tierra, es vivir en un reino existencial compartido, que mezcla todo tipo de seres, con todo tipo de vibraciones, altas y bajas, en un solo reino, donde pueden interactuar entre sí. Lo que no podría ser el caso en otros lugares, ya que sus diferentes vibraciones los mantendrían separados unos de otros, ya que simplemente no coinciden, como expliqué en mi video reciente, sobre cómo funcionan las densidades existenciales en el espacio profundo. Es por eso que los seres de luz sabios y los demonios narcisistas, y todas las almas intermedias, pueden combinarse y mezclarse en la Tierra, creando una gran sopa vibratoria problemática, que engendra todo tipo de problemas terribles, pero también genera una gran oportunidad para tener experiencias que nutren el alma. Esto significa que, en la Tierra, aunque todas las personas parecen esencialmente iguales, quien está dentro, su nivel de conciencia, puede ser muy diferente, y no hay manera de saber quién está dentro de uno u otro cuerpo biológico específico, al menos hasta que abre la boca y dice algo revelador, o mejor aún, hasta que podemos observar lo que está demostrando, a través de sus ideas y acciones. El reino existencial en la Tierra es un lugar donde tanto los seres de luz como los demonios pueden compartir la misma mesa y charlar, aunque esto es solo una expresión metafórica ya que todos sabemos lo que realmente sucede cuando eso ocurre. Para entender lo que quiero decir, basta recordar las interacciones difíciles y angustiosas que tienen lugar cuando diferentes miembros de la familia, con diferentes ideas y vibraciones, se ven obligados a compartir la misma mesa durante las vacaciones. Ya entiendes mi punto. Una semilla estelar se define como un alma que ha tenido muchas encarnaciones como miembro de una raza definida en otra parte del universo, y que ha decidido entrar a la Tierra como humano para una o unas pocas encarnaciones breves y enriquecedoras. Y un Wanderer Trotamundos se define como un alma que no se apega mucho a una u otra raza concreta, y que tiene la costumbre definida de saltar de una a otra, casi sin orden. Y definir vagamente a alguien que no es una semilla estelar sería alguien que se ha dedicado a reencarnar básicamente solo en la Tierra,
como humano, aunque estrictamente hablando, todos somos semillas estelares, como saben. Y aunque decidir si eres o no una semilla estelar, y de qué tipo, así como con qué raza estelar puede ser compatible, es una decisión que solo tú puedes tomar. Seguidamente Mari nos ofrece la primera de una serie de 8 partes acerca de los problemas de las semillas estelares, problemas de las semillas estelares, de los trabajadores de la luz y de la gente despierta. Parte 1, publicado por Mari Desbarú oficial el 29 de mayo de 2023. Problemas de las semillas estelares, de los trabajadores de la luz y de la gente despierta. Parte 1. Uno de los problemas existenciales más difíciles para cualquier persona es tener un profundo conocimiento interno de que no perteneces a donde estás, y me refiero a pertenecer a la familia, cultura, especie o incluso al planeta en el que se encuentran. Me gustaría que también veas mi video titulado ¿Qué es un alma?, publicado recientemente. Puede ayudar a expandir el contexto de este video. En este momento en la Tierra, hay millones de semillas estelares y cada año llegan más. Esa es otra razón por la que hay tanta gente en la Tierra en este momento, porque no solo hay las mismas viejas almas que han estado reencarnando allí durante varios ciclos de vida, a través de miles y miles de años, sino que también hay innumerables nuevas, que ingresan para tener al menos una experiencia fuerte y sorprendente como ser humano. Según Dolores Cannon, desde alrededor del año 1950, ha habido 3 oleadas de almas voluntarias que han entrado físicamente en la Tierra para ayudar a elevar la vibración del planeta, para poder ayudar a avanzar a las almas que se han estado reencarnando varias veces allí, y para poder llevar a la Tierra a una nueva etapa mucho más positiva. Ella lo llama Nueva Tierra. Esta es una muy buena explicación de por qué hay tantas semillas estelares encarnando en la Tierra en este momento, pero en mi percepción, mucho más está pasando con esto, ya que mi grupo y yo vemos que muchas almas quieren encarnar en la Tierra precisamente porque es difícil vivir allí, por lo que obtienen mucha expansión y experiencia en una encarnación o vivencia corta, caótica, altamente satisfactoria y aterradora como humanos. Todo esto les hace crecer mucho en su conciencia y percepción. Como expliqué en otros videos anteriores, la gente va a la Tierra a tener esa fuerte experiencia, no solo encarnándose allí directamente, sino también visitando como alguien que pertenece a otra cultura estelar, pero que parece lo suficientemente humano como para poder pasar por uno con un par de jeans y una camiseta de rock and roll, y hay muchas variantes a esto como ya he mencionado antes. Pero, ¿qué problemas suelen encontrar? En primer lugar, se dice que olvidar quiénes fueron antes de encarnar en la Tierra es fundamental para poder experimentar lo que es ser un humano en plenitud, porque si recordaran sus vidas pasadas, y el simple hecho de que son un alma eterna de los reinos superiores y que en realidad nunca mueres, la experiencia en la Tierra no sería tan fuerte, y las almas no disfrutarían ni se beneficiarían de toda la experiencia de ser humanos. Se habla mucho sobre el velo del olvido, el borrado de la memoria de las almas justo antes de entrar en la Tierra como humanos. Pero a mi entender y como alguien con una perspectiva algo diferente, no veo y no estoy de acuerdo con ningún borrado de la mente y la memoria, con algún tipo de medio tecnológico, todo para explotar almas reciclándolas. Todo esto por alguna fuerza maligna arconte que se ha apoderado de la Tierra. Como veo y entiendo lo que está pasando allí, es que la razón por la cual las almas no pueden recordar sus vidas anteriores como personas estelares, con algunas excepciones, por supuesto, es simplemente por una incompatibilidad de frecuencia,
donde el recuerdo de haber vivido en reinos superiores, en algún otro planeta de alta vibración, o simplemente en el más allá o entre vidas, es de una vibración y frecuencia muy alta, y contrasta mucho con el reino de existencia de la Tierra, en su mayoría de baja frecuencia. Esto hace que sea muy difícil recordar algo más allá del reino de baja frecuencia del planeta, simplemente porque la frecuencia del otro reino y la de la Tierra son muy diferentes y, por lo tanto, incompatibles. Esta es también la razón por la cual es difícil para la mayoría de las personas recordar los sueños, porque también ocurren en un ámbito experiencial muy elevado y mucho más ligero. En palabras más simples, la memoria no puede sintonizarse con el cuerpo físico debido a una simple incompatibilidad de frecuencias. Y aquí debo recordarles a todos que desde la perspectiva y comprensión de mi grupo y la mía, la memoria no se almacena en el cuerpo, está en el éter y solo ingresa al cuerpo a través de traductores celulares llamados neuronas, y a través del ADN que actúa como una antena en cada célula del cuerpo. El problema con todo esto para las semillas estelares es que sus almas naturalmente tienen una frecuencia tan alta que terminan recordando muchas de sus vidas y experiencias anteriores antes de ser humanos. Y los más frecuentes de estos recuerdos no son necesariamente de eventos específicos, sino de un profundo conocimiento interno de que pertenecen a otra parte. Y este profundo conocimiento interno puede hacerlos muy infelices porque innegablemente saben que existe un lugar mejor, más cómodo, armonioso y amoroso para existir, y lo han experimentado, por lo tanto, tienen una necesidad muy fuerte de volver a ese estado o lugar donde se sientan y sepan que pertenecen, y donde se sientan parte, aceptados y amados. Todas las almas al final son semillas estelares, pero la mayoría han encarnado en la Tierra tantas veces antes que ya han adaptado toda su frecuencia de existencia y su vibración a la de ese reino, por lo que a diferencia de lo que sucede con las almas recién llegadas, suelen no sentir ni necesitar volver a otro planeta, y la sensación de haber experimentado un mejor lugar para vivir se asocia principalmente con la vida en el más allá solo y con sueños utópicos. El fuerte conocimiento interno que tiene cada semilla estelar acerca de no pertenecer al reino de la Tierra puede causarles muchos problemas en sus vidas. En primer lugar, enfrentan el ridículo y el abuso psicológico de su familia y amigos inmediatos, haciéndolos sentir inadecuados, dañados, locos o simplemente haciéndoles sentir que hay algo mal con ellos, lo que hace que la semilla estelar entre en una etapa de autonegación, donde intentarán adaptarse a su entorno lo mejor que puedan. Pero esto es solo una etapa por la que pasan las semillas estelares, ya que pronto se encuentran con el hecho ineludible de que no pueden dejar de ser quienes realmente son. Aunque tristemente debo decir que muchos pueden quedarse en esa etapa, e incluso ser absorbidos por la Matrix haciéndose más humanos, siendo imposible diferenciar unos de otros. Pero para muchas semillas estelares, los más fuertes, terminarán dándose cuenta de que es imposible adaptarse a un mundo intrínsecamente enfermo, y es cuando se den cuenta de esto que comenzarán a comprender que deben desarrollar habilidades para poder navegar y gestionar allí su existencia. A medida que una semilla estelar envejece, comenzará a darse cuenta de que no puede explicar a su familia y a la mayoría de sus amigos quiénes son realmente, como dije antes. Solo ven lo que dice la semilla estelar como una fantasía irresponsable, como si no viviera en la realidad y con los pies en la tierra. Y muchas veces también se ve como una simple locura. La semilla estelar pronto comprenderá que debe vivir una doble vida lo mejor posible, sin ir en contra de sus valores y principios personales, y esto puede ser muy difícil de lograr, más para unos que para otros, dependiendo de las personas que los rodean. Lo bueno es que, si una semilla estelar es lo suficientemente consistente y congruente con sus valores, tarde o temprano gravitará hacia otras personas de ideas afines, o éstas gravitarán hacia la semilla estelar, dependiendo de la fuerza y la vibración que tenga. Pero existe el tipo más fuerte de semilla estelar que puede funcionar sola en la Tierra, aislada de los demás, siendo congruente con su identidad estelar y con sus principios y valores,
y que ha desarrollado la habilidad suficiente para navegar e incluso explotar la Matrix a su favor para poder cumplir con su misión y expectativas de vida. Y hablando de misiones de vida, estas son las más difíciles de definir, ya que dependen solo de la perspectiva, los deseos y las necesidades de cada semilla estelar, donde la presencia de su alma y su existencia en la Tierra son más que suficientes para justificar su presencia y fisicalidad como humanos. Sin embargo, decirles esto no es lo suficientemente satisfactorio para muchos, ya que sienten la necesidad de estar haciendo algo más importante y con más significado que simplemente existir allí, como una especie de antena etérica solo para atraer la frecuencia y la vibración de reinos superiores a la Tierra. Entonces, solo cada semilla estelar puede conocer su misión de vida y camino, ninguna otra persona puede ayudarlos a encontrarlo, solo guiarlos lo mejor posible para que puedan encontrar esa misión de vida por sí mismos. Pero uno de los elementos más importantes para lograrlo es primero saber claramente quién eres, sin necesidad de que nadie te lo corrobore, sabiendo que dentro de ti tienes la suficiente verdad y congruencia para conocer y aceptar tu identidad de otro mundo, y que nunca volverás a ser capaz de adaptarte a las expectativas de ser un ser humano, viviendo en ese mundo y reino altamente caótico. Continuará en la parte 2. En el siguiente extracto nos habla de incompatibilidad de frecuencias de las personas despiertas, semillas estelares y sus problemas. Parte 2, incompatibilidad de frecuencias. Fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 31 de mayo de 2023. Semillas estelares y sus problemas, parte 2, incompatibilidad de frecuencias. En pocas palabras, una semilla estelar es un alma que ha vivido y se ha desarrollado fuera de la Tierra, habiendo encarnado como varias otras razas biológicas extraterrestres antes de tener una o más encarnaciones como humano. Se clasifican en dos categorías básicas, wanderers y semillas estelares, donde la primera es cuando un alma ha tenido la tendencia de saltar de ser miembro de una especie a otra muchas veces antes y no encarnar muchas veces en la misma. Y la segunda, semillas estelares, a falta de otro nombre para este subgrupo, es cuando un alma tiene un fuerte apego a una u otra raza estelar, habiendo encarnado como tal muchas veces antes. Por lo tanto, por lo general, desea regresar a su grupo estelar y a la raza con la que se sienten cómodos. De todos modos, enfrentan básicamente los mismos problemas mientras tienen una experiencia humana en la Tierra. Comenzaré con el problema más grande que enfrentan todas las semillas estelares, que es un problema muy grande y difícil de superar, y es el desajuste de frecuencia y vibración. Una semilla estelar suele ser un alma muy avanzada que ha vivido muchas encarnaciones en una civilización mucho más avanzada que la de la Tierra, culturas donde la ética, la espiritualidad y los valores generales son mucho más justos y armoniosos también. En esas civilizaciones y culturas avanzadas, el bienestar personal de cada individuo está casi garantizado, por lo que cada persona vive en la mayor armonía posible y en una sociedad enriquecedora donde puede desarrollar todo su potencial, aunque pueda haber, y todavía hay muchos problemas allí también, generalmente no se comparan con los de la Tierra, y las dificultades que causan. Como he explicado en otros videos, todo es conciencia y todo es energía y siempre funciona en términos de volumen, vibración y frecuencia. Y cada pensamiento que tiene un ser consciente es una frecuencia en sí mismo, y si es lo suficientemente consistente, terminará dictando la vibración general de ese ser o persona. Cada alma tendrá una vibración única para sí misma,
y también representará la vibración del grupo en el que esa alma se siente cómoda, al menos en su mayoría. Y cuando esa alma haya vivido muchas encarnaciones desarrollándose en sociedades avanzadas lejos de la Tierra, tendrá una frecuencia que es acorde a esa sociedad, y lógicamente será de una frecuencia mucho más alta que la de la Tierra. Entonces, cuando esa alma llegue para una encarnación en la Tierra, tendrá una frecuencia mucho más alta que el promedio que se encuentra en la sociedad terrestre. Esto causará un severo desajuste de frecuencia que terminará haciendo que la semilla estelar sienta que no pertenece a la Tierra, y este sentimiento es genuino para la semilla estelar, y hará que encajar en la sociedad de la Tierra sea muy difícil porque casi todo allí no corresponde con su vibración, lo que hace que la semilla estelar se sienta incómoda en el mejor de los casos, y en casi cualquier lugar de la Tierra, lo que les hace desarrollar la necesidad de crear su propio espacio o burbuja para vivir, ya sea un lugar físico para estar o una burbuja de realidad mental dual, que los humanos catalogan fácilmente como una especie de enfermedad mental. Este es un problema que es muy fácil de entender si lo observas en términos de energía, frecuencia y vibración, donde una semilla estelar tiene una vibración diferente al promedio, por lo tanto, no encaja en esa sociedad porque no es más de lo mismo. No encaja y nunca lo hará. Ahora, observemos el problema de cerca, y solo en términos de dinámica de flujo de energía o de termodinámica. La mayoría de las semillas estelares tienen una frecuencia mucho más alta que la que tiene la gente promedio en la Tierra. Para lograr y mantener una frecuencia más alta necesitas más energía, por lo que las semillas estelares en la Tierra tienen un patrón de alma de energía mucho más alta, incluida la frecuencia y la vibración que una persona normal. No confundas la energía de vibración del alma con la energía del cuerpo físico, aunque están relacionadas, no son lo mismo. Cuando introduces algo que contiene alta energía en un campo de baja energía, ese campo tenderá a drenar automáticamente lo que contenga esa alta energía, y distribuirá su exceso en sí mismo, obedeciendo esto al principio de frecuencia dominante, que establece que transformará todas las otras frecuencias en más de sí mismo. Todas las personas estamos en un campo de energía donde todos estamos conectados energéticamente, por lo que cuando una semilla estelar se encuentra en un grupo de personas que no son afines, por lo tanto de otra frecuencia, no solo se sentirá incómodo, sino que lo que es peor, su alta vibración de energía fluirá desde la semilla estelar hasta el grupo de personas en el que se encuentra. El campo querrá igualar la energía de todo lo que hay dentro de él, por lo que la semilla estelar se sentirá energéticamente drenada por la experiencia de haber estado en un grupo de personas que sostienen una vibración más baja. Como semilla estelar, si te encuentras en un grupo de personas, o en un lugar energéticamente más bajo que el tuyo, te sentirás agotado y cansado, porque las personas que te rodean se están alimentando literalmente de tu energía. Esto es sencillamente lógico, y es por eso que las semillas estelares tienden a proteger su energía, necesitando mucho tiempo a solas y retirándose a los lugares donde se sienten más cómodos. Durante cualquier relación, especialmente si es íntima, la energía fluirá desde el ser de alta vibración hacia el de baja vibración, donde el primero se sentirá drenado y el segundo se sentirá fortalecido. En términos psicológicos, esta es exactamente la razón por la cual un individuo narcisista querrá estar cerca o al lado de una persona empática de alta frecuencia, como su pareja o lo que sea, que generalmente complace a las personas, ya que le dan a la primera su suministro narcisista de atención. La persona complaciente se sentirá abusada, ignorada y con sus necesidades insatisfechas, mientras que el narcisista querrá seguir estando cerca del empático, porque lo hace sentir bien. Vean este problema de la semilla estelar y la gente de alta frecuencia en términos de física, usando la ley de la termodinámica, lo que sea que esté caliente, lo que significa más energía, tenderá a disipar su exceso de calor en el campo que lo rodea hasta que su temperatura alcance el promedio. La primera ley de la termodinámica establece que la energía total en un sistema permanecerá constante,
aunque puede convertirse de una forma a otra. La segunda ley de la termodinámica establece que el calor siempre se mueve de los objetos más calientes con más energía, hacia los objetos más fríos, a menos que se suministre energía de alguna manera para invertir la dirección del flujo de calor. Como lo explica la segunda ley de la termodinámica, esta es la razón por la que las semillas estelares necesitan recargarse usando el tiempo a solas o interactuando con personas de ideas afines, ya que se recargan entre sí y son más fuertes en grupo, porque crean su propio sistema energético. Si eres un ser de alta vibración, semilla estelar o como quieras llamarte, tienes mucha energía, eres esa energía, y las personas con menos energía vibratoria siempre querrán la tuya. Consciente o inconscientemente la querrán, y es por eso que debes aprender a proteger tu energía, es decir, a protegerte. Sé consciente de esto. Y una de las mejores maneras de proteger tu energía es desarrollar límites personales saludables. Otra forma relacionada es dejar de ser complaciente con la gente. No es bueno para ti y tampoco es bueno para ellos ni para tus relaciones, porque significa que estás regalando toda tu energía y todos tus recursos a otros que no te devolverán tus acciones, mucho menos en la forma que deseas, necesitas o quieres. Este problema también hace que la semilla estelar sea catalogada por psicólogos socialmente aceptados como portadora de un problema mental. Muchas veces incluso acaba tomando medicación por la presión familiar a la que está sometida, y puede acabar aceptando el tratamiento simplemente por su carácter complaciente con la gente. O porque pueden estar experimentando una baja autoestima y una fase de depresión, que hace que bajen sus límites personales ya que están severamente agotados energéticamente. Y toda esa medicación es esencialmente veneno, dirigido a suprimir los síntomas que en realidad son causados por una persona que está alejada de su entorno y frecuencia natural. Este problema de desajuste de frecuencia puede ser muy grave, causando que la persona de alta energía y vibración caiga en una baja autoestima, ansiedad y depresión, lo que puede, y en última instancia terminará, enfermándolo físicamente. En mi cultura, cuando se desarrolla una enfermedad física por esta causa, se le conoce como síndrome del extraterrestre, disonancia de frecuencias o enfermedad de T. Ocurre y se produce cuando alguien que ha vivido toda su vida en un lugar y ambiente de alta frecuencia, pone toda su atención y experiencias en cosas, temas y eventos de baja frecuencia, o lo que es peor, cuando el ser de alta energía está sumergido o vive dentro de un campo de baja energía, y esto es exactamente lo que le sucede a las semillas estelares, y si no se aborda adecuadamente, puede ser letal. Provoca niveles altos de cortisol y estrés, lo que conduce a presión arterial alta y eso, a su vez, conduce a insuficiencia y fallo de órganos internos, accidentes cerebrovasculares, infartos y muerte. Esta es la razón por la que todas las semillas estelares deben aprender a proteger su energía y por la que deben ser tan fuertes como puedan ser, tan fuertes como puedan llegar a ser. Cuida tu frecuencia, eso es lo que realmente eres, no hay nada malo contigo, simplemente no perteneces a ese mundo, pero mientras estés allí, sé todo lo que puedas ser, sé fuerte y valiente. Es un gran desafío y una gran prueba, lo sé, pero puedes hacerlo. Manténganse fuertes, mis queridos amigos. A continuación, Mari se refiere a otros factores de suma importancia en el vídeo titulado Problemas de las semillas estelares, parte 3, lugares, entidades astrales, alcohol y más. Fue publicado por Mari de Esbarú Oficial el 4 de junio de 2023. Problemas de las semillas estelares, parte 3, lugares, entidades astrales, alcohol y más.
Esta es una continuación de mi video sobre semillas estelares y sus problemas de desajuste de frecuencia mientras vivan en la Tierra. Describiré aquí los lugares energéticamente más peligrosos para las personas de alta frecuencia y el por qué. Este problema se aplica a cualquiera que tuviera una frecuencia más alta que el promedio y no solo a las semillas estelares, y es por eso que inicialmente incluí en el título a los trabajadores de la luz y gente despierta, aunque simplemente es demasiado largo para YouTube, y no es práctico para mencionarlos a todos mientras escribo, aunque los incluyo a todos, personas, humanos o no, y también animales, así que en su mayoría simplemente usaré la denominación semilla estelar. Necesito decir que no son solo las personas las que drenan a una persona de alta frecuencia como a la semilla estelar, también pueden ser lugares y situaciones. Muchos edificios tienen un estado vibratorio muy bajo que puede molestar e incluso enfermar a una semilla estelar. Lugares como bancos, edificios gubernamentales y complejos de viviendas grandes y feos, entre muchos otros, mantienen su frecuencia muy baja debido al tipo de actividades que se desarrollan o han sucedido en ellos. Pero los lugares que tienen la vibración más baja y, por lo tanto, son los que más repugnan a las semillas estelares y los trabajadores de la luz son los siguientes: iglesias y templos religiosos, lugares de culto y control. Estos lugares están diseñados desde su sótano hacia arriba precisamente para administrar y canalizar la energía emocional, mental y del alma de las personas. Están construidos sobre puntos energéticos en la Tierra, como líneas ley y puntos de vórtice. Esta es también la razón por la cual al menos la mayoría de las iglesias y templos están construidos sobre edificios más antiguos que también fueron utilizados como lugares de culto por las culturas que los precedieron, como templos prehispánicos y pirámides, o sobre antiguos lugares de reunión druídica. Los lugares de culto en el pasado, y hoy en día con una iglesia o cualquier templo de cualquier otra religión, se establecen por una razón en esos lugares específicos. Es porque son puntos altamente magnéticos y energéticos que ayudan a potenciar sus efectos deseados sobre las personas. ¿Cómo saben esto los que construyeron los templos? Puede seguir siendo un misterio, pero, para mí, es una clara indicación de la intervención de personas que tienen un alto nivel de tecnología para detectar esos lugares, y quiero decir desde hace mucho tiempo. Además, muchos de esos lugares donde se han construido iglesias tienen entradas al inframundo. Las iglesias y los templos tienen aberturas escondidas en sus sótanos, especialmente las más antiguas. Estas aberturas secretas generalmente se encuentran bajo tierra, en las criptas, entre huesos humanos y ataúdes, donde pocas personas normales se atreven a entrar. Esas aberturas secretas conducen a pasadizos que interconectan esas iglesias y templos con otros, cercanos y lejanos, así como también existen salidas secretas al mundo exterior. La mayoría de esos pasadizos antiguos y no tan antiguos fueron construidos artificialmente y sirvieron como rutas de escape secretas en tiempos de persecución. Los cristianos, entre otros muchos credos, han sido perseguidos a lo largo de la historia por innumerables motivos, por lo que todos tuvieron que idear y construir túneles, vías y mecanismos de escape. Pero no todos los túneles son artificiales, ya que muchas iglesias y templos tienen aberturas que conducen a cavernas subterráneas, y algunos también conducen al interior de la tierra, donde viven otras criaturas peligrosas no humanas. Esto es importante saberlo. Un ejemplo directo de esto, me atrevo a revelar, son los túneles debajo de las antiguas iglesias en la isla de Crimea, y que fueron construidos en la época de las cruzadas, los que conducen a profundas cavernas que se sabe que conducen al interior de la tierra y son aberturas y puntos de salida para entidades basadas en reptiles. Muchos exploradores en el pasado han desaparecido en estas cavernas y aberturas sin dejar rastro, y esas iglesias ahora están fuertemente protegidas. Muchas iglesias son fachadas y disfraces de aperturas del inframundo, tanto artificiales como naturales, y algunas de las más importantes se encuentran en las grandes ciudades como Roma, Londres, París,
Edimburgo y Washington, D.C., entre muchas otras, también conducen directamente a los sistemas de transporte subterráneo de tránsito rápido o bases subterráneas profundas, que son ciudades enteras bajo tierra. Es por eso que esos lugares se llaman lugares sagrados, porque tienen agujeros, portales y aberturas subterráneas. Escucha mis palabras, puedes obtener muchas pistas allí. Pero, volviendo a lo que enferma directamente a las semillas estelares, la mera arquitectura de las iglesias y los templos están diseñados desde cero para absorber la energía del alma de las personas. Si miras más allá de la obra de arte, todo el lugar está diseñado para hacer que las personas se sientan pequeñas, vulnerables e indefensas al lado de una exhibición de poder tan grandiosa. Además, las imágenes, estatuas y símbolos transmiten un mensaje y un sentimiento de profundo sufrimiento, todo diseñado con un propósito: promover e imponer el miedo en los corazones de los visitantes, para empequeñecer el espíritu humano hasta la sumisión. Incluso la arquitectura externa está diseñada para canalizar la energía de las personas dentro de la iglesia y hacia el campo etérico que la rodea. Es por eso que las iglesias tienen campanarios y apéndices puntiagudos que apuntan hacia el cielo, exactamente donde se encuentran los grandes portales al bajo astral, encima de ellos. Ayudan a crear un punto de vórtice de energía encima de ellos donde los seres astrales inferiores pueden entrar y salir del reino material, porque ese vórtice crea nada más y nada menos que un fuerte portal al inframundo. Y es por eso que las iglesias y los templos son esencialmente estructuras que crean y potencian portales que conducen al bajo astral, porque como describí en varios de mis videos, las entidades del bajo astral de todo tipo se mezclan con los seres humanos y pueden alterar pequeños eventos. Eso puede causar una reacción en cadena que conduce al sufrimiento humano, y eso es exactamente lo que comen y de lo que se alimentan. Cuando el estado vibratorio y la frecuencia de una persona son lo suficientemente bajos, se vuelve compatible con una de esas entidades astrales inferiores, lo que les permite manipular a esas personas vivas, implantando pensamientos y patrones de pensamiento en sus mentes que les hacen tomar malas decisiones y tener malos pensamientos agresivos y autodestructivos que alimentan a esas entidades. En otras palabras, las iglesias y los templos están diseñados como terrenos de alimentación para las entidades astrales, del tipo que los controladores de la tierra adoran en sus horribles rituales. Y, en última instancia, este es el caso de casi todos los lugares, edificios y construcciones de baja frecuencia, porque como tienen una vibración baja, lógicamente serán un lugar de anidación y alimentación para esas entidades astrales inferiores de todo tipo. Cualquier lugar que promueva sentimientos de ansiedad, sufrimiento y dolor será un punto de baja frecuencia, y cualquier lugar que tenga una baja frecuencia causará un puente o una apertura, o un portal hacia el bajo astral. Lo mismo para los lugares donde ha ocurrido la muerte, como hospitales, antiguos campos de batalla, edificios y casas en las que sucedió algo horrible. La frecuencia y la energía permanecen en los minerales y materiales con los que están construidos, como un disco duro magnético natural, y es muy difícil reprogramar nueva energía superior en ellos, pero no imposible. Lo que lo hace tan difícil es que un lugar de baja frecuencia será un nido y un portal al inframundo o bajo astral, por lo que todo tipo de entidades, algunas almas humanas desencarnadas, y otras que pueden ser solo animales de bajo astral, como parásitos del aura que harán suyos esos lugares, y percibirán esos lugares como de su propiedad, por lo tanto, muchas veces incluso lo defenderán de lo que perciben como intrusos humanos. Muchas veces puede haber ocurrido un asesinato en una casa, por ejemplo, causando que finalmente quede embrujada porque el alma de la persona fallecida aún no ha encontrado la paz, como se dice a menudo, pero esto puede no ser necesariamente el caso, ya que el simple hecho de que exista una frecuencia tan baja en ese lugar o casa es suficiente para que otras entidades invadan el lugar, tomándolo como su lugar de residencia, causando así los efectos visibles de los embrujados. Siguiendo adelante,
Lógicamente, otro lugar de muy baja frecuencia serían los cementerios, que suelen encontrarse junto a un templo o una iglesia, en el mismo recinto. Muchos dicen que los cementerios no son buenos lugares para encontrar fantasmas, ya que han dejado los restos de sus cuerpos físicos y no permanecerán en las instalaciones. Aunque esto, a primera vista, puede ser una suposición lógica, las personas que han cruzado al mundo de los espíritus ya no tienen el concepto o la experiencia del tiempo lineal, por lo tanto tal vez allí junto a los restos de su cuerpo y para ellos, su muerte ha ocurrido recientemente y aún están en proceso de asimilar su nuevo estado desencarnado. Esto no significa de ninguna manera que se hayan perdido o desviado de su camino hacia el más allá. Así que pueden estar todavía allí desde el punto de vista de los vivos. Pero luego hay otro factor más que hace de los cementerios un lugar peligrosamente bajo de baja frecuencia, y es que hay mucho sufrimiento humano asociado a esos lugares, lógicamente, y por lo tanto es un lugar perfecto para encontrar todo tipo de portales que llevan al más bajo astral, que permiten a las entidades acceder al mundo de los vivos, por lo que los cementerios son perfectos lugares de anidación y alimentación para todo lo que se encuentra en el bajo astral. Visitar cementerios sin una frecuencia y vibración personal fuerte y alta es una muy mala idea, porque si una persona viva tiene una frecuencia lo suficientemente baja y compatible con cualquiera de esas entidades astrales inferiores, pueden adherirse al aura de la persona viva, y él o ella pueden llevarse la entidad de vuelta a casa con ellos. Los niños son muy vulnerables a los apegos astrales. Cuanto más pequeños son más vulnerables, porque el campo de su aura aún no se ha desarrollado, como tampoco su personalidad y su fuerza de carácter. Los niños pequeños están llenos de fuerza vital, y eso por sí solo puede provocar sentimientos de envidia y necesidad por parte de las entidades astrales oscuras, lo que hace que quieran apegarse al niño ya que están tan llenos de energía vital. Los cementerios son probablemente los peores lugares para llevar a un niño, e insisto en que nunca, nunca, debes llevar a un niño a un cementerio. Esto es muy importante. Los siguientes lugares que tienen una vibración peligrosamente baja son las cárceles y los hospitales psiquiátricos. Todos los hospitales tienen una vibración muy baja, por todo el sufrimiento humano y las muertes asociadas con esos lugares, como era de esperar. Pero los hospitales psiquiátricos son los peores debido a la fuerte parasitación astral que tienen muchos, si no todos los pacientes, y son los que causan sus síntomas y malos comportamientos. Y en cuanto a las cárceles, siempre hay mucho sufrimiento, desesperación y dolor en esos lugares, al punto que incluso se dice que todo el lugar está siendo dirigido por entidades oscuras directamente desde el astral. Los edificios gubernamentales también tienen una frecuencia y vibración extremadamente bajas porque son centros de control para la humanidad, por lo que a las entidades astrales les gusta estar allí susurrando malas ideas en las mentes fácilmente controlables de esos funcionarios gubernamentales, ideas que afectarán a toda una población, en general por un mal camino. Además, muchos edificios gubernamentales son viejos y se han utilizado antes para otros propósitos más oscuros, por lo que, naturalmente, guardan un recuerdo de cosas feas. Luego, hay otros sitios que son lugares de alimentación de entidades astrales de baja frecuencia, como clubes nocturnos y lugares de bajo nivel de vida, que son entornos ricos para portales de alimentación y lugares de anidación para entidades astrales oscuras. Y es fácil obtener un apego no deseado de tales lugares. El consumo de alcohol también baja la frecuencia de una persona y promueve la parasitación astral, haciendo a la persona compatible en frecuencia con entidades astrales inferiores, porque el alcohol baja la mente y la fuerza de voluntad del sujeto. Esta es también la razón por la cual las bebidas alcohólicas se llaman espirituosas. Cada palabra está ahí por una razón. Presten atención a la etimología. Aunque respeto cada una de sus decisiones sobre lo que se lleven a la boca, desaconsejo enfáticamente el consumo de cualquier bebida alcohólica.
Esta es también la razón por la que tener un problema con el alcohol causa una espiral descendente en la calidad de vida del individuo y puede destruirla por completo. Este es exactamente el tipo de sufrimiento emocional que las entidades astrales oscuras desean y necesitan para su supervivencia. Para aquellos lo suficientemente conscientes, es fácil detectar lugares que tienen una vibración baja. Presta atención a cómo te sientes estés donde estés y cuando vayas a uno u otro lugar. No descartes ese sentimiento, confía en tu intuición. Si un lugar se siente enfermo, probablemente sea un área de baja frecuencia y no siempre puedes saber por qué. El lugar puede ser simplemente una tienda o un centro comercial, pero no sabes sobre qué se construyó, el por qué o qué más está pasando cerca. Si algún lugar o cualquier cosa te resulta repugnante, entonces lo es. Realmente no necesitas más datos, lo que cuenta es cómo te sientes en cada lugar o sobre cualquier cosa. Tener un campo de aura fuerte y estable, mantener alta tu vibración, también usar objetos potenciadores de alta energía como cristales de amatista y otros minerales hermosos, puede ayudarte a permanecer y mantener tu aura fuerte mientras te encuentras en esos lugares de baja frecuencia, en caso de que sea necesario que tengas que estar en uno. Nunca temas esos lugares, recuérdalo. El miedo es uno de los mecanismos que tienen las entidades astrales para controlar y apoderarse de tu mente, así como para absorber y alimentarse de tu energía vital. Nunca tengas miedo, pero aquí me refiero a que cuando entres en un lugar de baja frecuencia, haz que te teman a ti, no tú a ellos. Y como última nota, aunque se dice que la tecnología humana no puede detectar entidades astrales, fantasmas y demás, la tecnología de otras civilizaciones más avanzadas puede detectarlos muy fácilmente utilizando lecturas de interferómetro, desplazamientos de gravedad y masa y lentes ópticos avanzados que pueden detectar ondas de luz sutilmente ultra bajas y ultra altas y patrones de energía. Los fantasmas y las entidades astrales no son teoría y no son metafísica para civilizaciones interestelares muy avanzadas, son un hecho científico comprobado. Sospecho firmemente que la tecnología humana también puede detectar todas esas entidades, pero no está disponible para el público, principalmente con fines de control y manipulación de la población. En este quinto extracto Mari reflexiona sobre ser una semilla estelar y los problemas de dinero que tiene que sortear, Semillas estelares y sus problemas, parte 4, Problemas de dinero. Fue publicado por Mari de Esbarú Oficial el 8 de junio de 2023. Semillas estelares y sus problemas, parte 4, Problemas de dinero. El dinero siempre ha sido difícil de hacer o de obtener, no hay ningún secreto. Pero las semillas estelares y las personas con una mentalidad similar enfrentan ciertos desafíos adicionales que hacen que el dinero sea aún más difícil. El primer desafío que enfrentan es el más obvio. Las semillas estelares simplemente no pueden encajar en una estructura social que es tan extremadamente diferente de su frecuencia y vibración. Las enferma y naturalmente las hace querer huir del concepto mismo de encajar en un rol social. Entonces, los trabajos simples y normales que la mayoría de las personas simplemente dan por sentado que deben hacerse, y los aceptan como parte de la vida, son completamente imposibles de aceptar para las semillas estelares. No se conformarán ni aceptarán un llamado trabajo normal de 9 a 5, como contador o como secretaria en un pequeño cubículo estéril, en una oficina de gobierno o en una empresa, ya que sienten que no es otra cosa más que esclavitud. Y si una semilla estelar, por la razón que sea,
termina en ese tipo de trabajo, sentirá como si su vida misma estuviera siendo drenada, y hará todo lo posible para escapar de ella. Mirará por la ventana deseando estar en cualquier otro lugar, incluso en la esquina que está mirando desde esa ventana, en cualquier lugar excepto en su escritorio, rodeada de papeles que no tienen ningún significado para ella. Para empeorar las cosas, las almas avanzadas, las semillas estelares y las personas con mentalidades similares, no pueden soportar a los jefes irracionales e irrespetuosos a los que les gusta presionar y sobajear a sus empleados como si tuvieran el derecho de denigrarlos solo porque es su trabajo ser sus superiores, o porque les están pagando un raquítico salario. Las semillas estelares no pueden soportar la injusticia, y son altamente alérgicas a todo tipo de abuso, a ellas o a quien ellas perciban como vulnerables o en desventaja, ya sean personas o animales, que de todos modos son más personas, simplemente de otra especie. Ninguna persona normal de buen corazón puede soportar esas circunstancias, pero las semillas estelares llevan esto al extremo porque, literalmente, prefieren morir antes que estar allí por más tiempo, en esas circunstancias. Esto da como resultado que las semillas estelares no puedan mantener un trabajo normal, prefiriendo encontrar formas alternativas de sobrevivir, que muchas veces incluyen el habitar en el sótano de sus padres durante décadas, mucho después de haber llegado a la edad adulta. Una semilla estelar también tiende a vivir en su mundo de fantasía, para escapar del llamado mundo real y de las responsabilidades sociales que tanto se resisten a asumir y aceptar. Esto aún como un mero mecanismo de supervivencia, que la mayoría de las veces su familia no tiene la capacidad de comprender. Para que una semilla estelar sobreviva y prospere, debe poder ganar dinero con algo, alguna actividad que le guste hacer, o al menos que la disfrute, porque tienen una fuerte tendencia a huir de los trabajos normales. El problema es que la sociedad en la Tierra no está diseñada para que las personas puedan ganar dinero con las cosas que aman y disfrutan. Toda la cultura en la Tierra está diseñada para explotar a la gente en nombre de la eficiencia y el beneficio de la empresa. La pequeña empresa o negocio siempre está bajo algún tipo de ataque, al igual que los emprendedores. Los gobiernos que están al servicio de las grandes marcas y empresas simplemente les hacen muy difícil sobrevivir. Y el arte tiene poco valor para la máquina económica, a menos que los autores estén asociados de alguna manera con los controladores de la sociedad, a través de sociedades y organizaciones secretas, que dictan qué se acepta socialmente, qué arte y qué autores tendrán éxito y cuáles otros no. Entonces las semillas estelares y las personas con mentalidad similar enfrentarán otro problema, la satanización de monetizar su trabajo, arte y todo lo que tienen para ofrecer, porque la sociedad ha sido programada para ver esas cosas como si fueran de menor valor y que eso debería ser dado de forma gratuita. Este es especialmente el caso con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, la curación a base de hierbas y natural, los ovnis y los extraterrestres. Como mencioné antes, todos los grandes grupos espirituales, así como aquellos que investigan cualquier cosa que tenga que ver con objetos voladores no identificados y extraterrestres, están fuertemente infiltrados, guiados o fueron desarrollados intencionalmente por agencias de 3 letras, grupos religiosos y otras organizaciones gubernamentales, con la clara intención y misión de controlar ese tipo de información y la percepción del público en general con ella también. Y una de las primeras cosas que harán las personas que los controlan es demonizar a otras personas que ganan dinero con esos temas espirituales, para monopolizar todos esos temas y para que todo el dinero fluya hacia ellos y sus organizaciones. A lo largo de los años, esas grandes organizaciones New Age, o Nueva Era socialmente aceptadas han impulsado la idea de que el dinero no debe asociarse con la espiritualidad, concepto que nace inicialmente en la Biblia. Y también han asociado fuertemente la idea de que si alguien se está lucrando con algún tipo de actividad espiritual, más aún si tiene algo que ver con extraterrestres, entonces automáticamente debe ser falso.
han logrado grabar en la mente del público que el dinero y las ganancias están directamente asociados con información falsa, como si al haber dinero en la mezcla, entonces automáticamente debería ser falso. Esto se debe a que asocian ganar dinero como la principal motivación y objetivo de cualquier actividad espiritual de este tipo, y no con el valor y la veracidad de la información o de la actividad en sí misma. La curación espiritual, por ejemplo, inmediatamente asocian a los extraterrestres con una estafa y engaño para hacer dinero, y asocian la curación espiritual con la mala práctica de la psicología, y la curación a base de hierbas con la mala práctica médica, porque la sociedad ha sido programada para pensar que solo las instituciones socialmente aceptadas, como las universidades, son las únicas que detentan la verdad última. Por lo tanto, quien no posea un título universitario no tendría los conocimientos necesarios para ejercer cualquier profesión que requiera una licencia. Esto nuevamente es monopolizar no solo la información, sino también la verdad misma. Y todo con fines de monopolio económico y de control de la población, por supuesto. Los controladores de la sociedad a través de sus máquinas de propaganda y su movimiento de la nueva era fuertemente infiltrado y controlado, han logrado programar en la mente del público en general que temas tales como mensajes extraterrestres, curación a base de hierbas, salud tradicional, espiritualidad y superación personal, mensajes canalizados y muchos otros temas similares deberían darse gratis. Esto hará que la supervivencia sea muy difícil para las semillas estelares y los trabajadores de la luz, ya que no podrán ganar dinero con sus habilidades y atributos innatos, obligándolos a aceptar un trabajo normal de tipo esclavo. Esto también hará que a las semillas estelares al final de su día no les quede energía para poder practicar sus habilidades espirituales superiores. Con esto, los controladores de la Matrix en la Tierra limitan la capacidad y la influencia de las semillas estelares y los trabajadores de la luz pueden tener sobre el público en general, ya que efectivamente controlan y limitan su capacidad con el dinero. Es un desafío estar en la Tierra como una semilla estelar y poder encontrar una manera de sobrevivir y prosperar ganando dinero con lo que aman hacer, y con sus habilidades y atributos muy avanzados e incomprendidos de semilla estelar, pero es lo que ellas deben trabajar para lograr. Es parte de su misión espiritual en la Tierra. En la Tierra, un día tiene solo 24 horas, y cada persona también tendrá una cantidad limitada de energía por día y por vida. Si lo que tienen para ofrecer es valioso para otras personas, entonces debe compensarse con un valor monetario, lo que ayudará a garantizar que la semilla estelar que ofrece sus habilidades pueda continuar haciéndolo. Si la semilla estelar o el trabajador de la luz ofrecen sus servicios de forma gratuita, será su elección dependiendo de las circunstancias, ya que tampoco hay nada de malo en ello. El dinero es solo una forma de energía, pero incluso las semillas estelares y los propios trabajadores de la luz tienden a asociar el dinero con cosas malas, la esclavitud y la explotación, y esto lo aleja efectivamente de sus vidas, ya que a menudo tiene una asociación negativa. Las semillas estelares terminan no siendo una combinación vibratoria con la riqueza, lo que hace que permanezcan pobres e incapaces de desarrollar sus habilidades innatas y cumplir por completo su misión autoimpuesta en la Tierra. Esto empeora aún más cuando las semillas estelares recuerdan o se dan cuenta de que el dinero no es necesario para civilizaciones avanzadas, como las que tienen un sistema de sociedad holística sin necesidad de economía, ya que hay vastos recursos que son suficientes para todos. Pero mientras estés en la Tierra, o mientras dependas de la Tierra, el dinero es necesario, te guste o no, y no tiene nada de malo. Lo que está mal es cómo se usa y se abusa de él como mecanismo de control social. El dinero no es la raíz de todos los males, es quien lo usa y cómo. El dinero puede generar sufrimiento y dolor, por lo que es fácil asociarlo con el peligro, pero no tiene por qué ser así. Es una herramienta para hacer las cosas, y puede hacer tanto mal como bien, dependiendo de quién lo está usando. El problema real no es el dinero en sí mismo, es quién y cómo se usa y para qué.
El problema del dinero es la humanidad y sus prioridades, lo que tiene valor y lo que no. Habrá un momento en que la humanidad evolucione espiritualmente más allá de la necesidad de usar dinero en su sociedad, pero en este momento es necesario. Úsalo para el bien, y atráelo aceptando que mereces tenerlo y que en tus manos nunca puede ser malo, pues solo lo usarás para fines necesarios y buenos. Si el dinero fuera retirado de la humanidad en este punto de su evolución espiritual, simplemente desarrollarían alguna otra forma o sistema para continuar haciendo exactamente lo que siempre han estado haciendo. El dinero en manos de almas avanzadas es dinero muy bien utilizado. En este extracto Mari nos habla acerca de recordar vidas pasadas, recordando haber vivido en reinos superiores. Semillas estelares y sus problemas. Parte 5, fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 30 de julio de 2023. Recordando haber vivido en reinos superiores. Semillas estelares y sus problemas. Parte 5. En este video, me referiré a las semillas estelares como las principales personas a las que me dirijo, pero este video se aplica a cualquiera que se relacione con lo que voy a decir. Y eso puede incluir trabajadores de la luz o simplemente personas que son altamente conscientes y espiritualmente avanzados, se consideren semillas estelares o no, aunque debo insistir en que al final, cada alma es por definición una semilla estelar. Por otro lado, a pesar de que todo el mundo es una semilla estelar, este término se usa mejor para describir un alma o una persona que está teniendo una experiencia en la Tierra como ser humano, y que en su vida o vidas pasadas inmediatas se encarnó en otro lugar en el universo como alguna otra raza o especie. Pueden estar en la Tierra solo por una o unas pocas encarnaciones, ya que eran de otra raza, o simplemente eran humanos del espacio, cualquier variante liriana, de otra cultura lejana. Y para los humanos en la Tierra, este es el típico caso más común. De todos modos, la semilla estelar recuerda profundamente haber sido otra cosa, y recuerda haber vivido en sociedades mucho más avanzadas y pacíficas. Esto provoca un profundo sentimiento de melancolía en la semilla estelar, y un sentimiento muy fuerte de querer volver a donde pertenecen, que muchas veces puede llegar a un nivel muy alto de desesperación, provocando también fuertes ataques emocionales al extrañar y al pensar en dónde pertenecen, sin necesidad de recordar detalles de sus vidas pasadas, ya que el simple conocimiento interior es más que suficiente para provocar todas esas fuertes reacciones emocionales. Aquí también debo señalar otro factor importante a considerar, y es que una persona, semilla estelar o no, puede tener ese fuerte sentimiento de no pertenecer al reino material de la Tierra no solo porque vivió en civilizaciones mucho más avanzadas durante sus vidas pasadas, sino también por algo mucho más reciente desde el punto de vista de sus almas, y ese es el recuerdo de la pacífica existencia en el más allá, que es también el espacio entre vidas. El recuerdo fuerte y reciente de tener un cuerpo perfecto, o de no tener ninguno. Y el recuerdo de existir en un reino que, como han descrito tantos que recuerdan, es mucho más real que la vida en el reino material, en el que está encarnado. Recuerdan un lugar donde todas sus necesidades están satisfechas, donde habitan en el amor, la integración y la aceptación. Donde ni siquiera necesitan caminar si no quieren, simplemente piensan en un lugar y ahí están, porque allí eres uno con el lugar, porque no estás en un lugar, más bien el lugar eres tú, ya que el alma crea la realidad si siente que vive en ella, como su reflejo en el espejo. Por lo tanto, estando allí,
No ves con los ojos, porque como han dicho tantas almas que recuerdan, ves todo lo que quieres ver, y 360 grados a la vez, si quieres. Todo esto mientras vives la experiencia que se describe como más real que la llamada realidad material, pues incluso los colores allí son más vivos, y hay muchos más, muchos de los cuales su mero concepto ni siquiera existe en la Tierra, así como tantas otras cosas asombrosas y positivas que son imposibles de describir con palabras. El recuerdo fuerte y reciente de un lugar donde manifiestan todo lo que necesitan instantáneamente mientras están inmersos en una matrix de ultra alta vibración, que lógicamente asegura que nada puede salir mal. Es tan frecuente en la mente inconsciente y subconsciente del alma encarnada, que es inevitable que aflore como esa fuerte melancolía y deseo desesperado de volver a ese lugar y estado de existencia. A medida que la semilla estelar crece en su conciencia de que no pertenece a la Tierra, porque la frecuencia allí no coincide con la suya, y a medida que las semillas estelares acumulan conocimiento sobre todo esto, principalmente investigando el tema por su cuenta, terminan desesperadamente queriendo comunicarse con quienes sienten que son su familia estelar, queriendo extracción, y esto es comprensible. Pero no todas las semillas estelares pueden ser extraídas, o incluso no están destinadas a ser extraídas, por su propio plan de vida que diseñaron para sí mismos cuando estaban en entrevidas. El problema aquí es que la semilla estelar ha investigado mucha información base, en línea, donde hay una gran cantidad de información confusa y distorsionada, la mayoría de la cual se coloca allí con la intención de manipular la percepción del público sobre el tema en cuestión. Colocado allí especialmente para que la semilla estelar lo encuentre. Y como siempre digo, es responsabilidad de cada alma investigar, descubrir y finalmente aceptar o descartar cada bit de información. Todo esto provoca muchos conceptos erróneos sobre la vida fuera de la Tierra y sobre los extraterrestres y sus culturas, donde el movimiento Nueva Era ha pintado la vida en otros planetas como perfecta y sin problemas. Y para mí esto es una clara señal de que muchas de las personas que han compartido su información sobre todos estos temas han mezclado el recuerdo y la percepción de haber vivido en otro planeta y en una cultura muy avanzada, con la experiencia de haber existido en los planos vibratorios superiores de existencia pertenecientes a los reinos astrales superiores del más allá y entre vidas. Y esta última oración es muy importante para mí personalmente, ya que deseo firmemente que todos ustedes entiendan este último punto, allí expresado. Muchas semillas estelares querrán la extracción por parte de sus familias estelares de una manera desesperada, pensando erróneamente que resolverá todos sus problemas, ya que están convencidos de que otro planeta es un lugar idílico, cuando en realidad es solo otro planeta, otro lugar dentro del mismo reino material de existencia, y con todos sus problemas. Cuando en el fondo, a donde quieren ir, a donde realmente anhelan regresar, es a la existencia verdaderamente idílica en los reinos astrales superiores del más allá y entre vidas. Esto significa que ser extraído en realidad es solo cambiar un conjunto de problemas por otros, con la esperanzada y engañosa idea de que lo otro será mejor. Habiendo dicho esto, la vida en la Tierra es ampliamente aceptada como el lugar más difícil y desafiante para encarnar, un lugar donde solo las almas fuertes y avanzadas se atreven a entrar. Pero, la lección más grande e importante de vivir en la Tierra es darse cuenta de que no importa dónde estés en la experiencia, todo es una ilusión, ya que la realidad externa no es más que un reflejo de quién eres. Así que no importa dónde creas que estás, en la Tierra o en cualquier otro lugar lejano del universo, lo que importa es quién eres, y eso se reflejará hacia el exterior, porque por más convincente que sea, el reino material no es más que una ilusión, porque ningún alma ha salido nunca de los reinos astrales. No hay a dónde volver. O solo en una experiencia, de manera personal, particular, de cada alma. Es decir, el cuerpo biológico material es solo un traductor, para limitar la vasta capacidad de percepción de un alma a un estrecho ancho de banda de los 5 o 6 sentidos físicos. Cuando un alma verdaderamente recuerda lo que es,
es cuando comienza a dejar de temer cosas y experiencias en los reinos materiales, sabiendo que todo es ilusorio desde su verdadera cualidad ilimitada e invulnerable como alma. Un alma avanzada que ha alcanzado ese nivel de conciencia comienza a manifestar solo las mejores cosas en su vida, ya que nunca ha dejado esos reinos superiores donde la manifestación es inmediata. Y todas las dificultades y todas las cosas malas que inevitablemente sucederán en la complicada sopa llamada mundo material, cambiarán de significado. Y con un cambio de significado, pierden su dramatismo y su efecto en el alma. Las cosas malas solo son cosas malas porque una persona, un alma, ha decidido interpretarlas de esa manera, aunque esto es válido para la mayoría de los dramas de la vida. Hay algunos aspectos que en mi opinión solo pueden ser malos, como el sufrimiento innecesario y la crueldad. Aunque estoy perfectamente convencida de que desde arriba hasta eso se ve de otra manera. Querer ser extraído, o querer trascender la vida en la tierra de cualquier forma, y anhelar volver a un estado anterior mejor, no solo es perfectamente comprensible, es lo que nos impulsa a todos hacia adelante, lo que nos hace mejorar nuestras vidas. Y también es por eso que la vida en el mundo material debe ser finita, no estamos destinados a vivir para siempre, y no queremos vivir allí en un estado encarnado para siempre. Eventualmente debemos ir a casa, y lo haremos. Es una certeza porque nunca nos hemos ido. Estamos encarnados en estos cuerpos biológicos pastosos y dolorosos para la experiencia, y para el paseo, y es solo la interpretación de cada alma y donde está poniendo su atención. El valor que le da a cada experiencia lo que determina si será un paseo agradable o lleno de baches. Por eso no hay nada más valioso que cultivar lo que somos internamente, y no poner toda nuestra atención en acumular cosas materiales, que al final son solo ilusión. Sí, nos dan una experiencia, por lo tanto, también son valiosas y tienen su lugar en nuestra vida, y eso es lo que queremos. Pero ilusiones son, y el recuerdo de ellas y de lo que hicimos, de cómo actuamos en vida, es lo único que nos llevaremos al final de nuestras encarnaciones. Eso es lo que expande nuestras almas. Y eso es lo que todas las almas quieren: amor, integración, crecimiento y expansión. En el siguiente extracto Mari nos introduce en la metafísica y su problemática, y se titula Semillas estelares y sus problemas. Parte 6. Ataques metafísicos y astrales, y fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 3 de agosto de 2023. Semillas estelares y sus problemas. Parte 6. Ataques metafísicos y astrales. La vida es dura para las semillas estelares en la Tierra, no hay duda al respecto. La explicación más sencilla de por qué les resulta difícil vivir en la Tierra es porque están inmersos en un lugar, en un reino, muy diferente a lo que están acostumbrados, muy diferente a los lugares donde habían encarnado antes, y eso significa que la vibración de la Tierra es muy diferente de la frecuencia de vibración de las propias semillas estelares. Entonces, mirando las cosas en términos de vibración, es sencillo entender por qué las semillas estelares se sienten tan mal o tan incómodas en el mejor de los casos, mientras viven en la Tierra. Es un simple problema de desajuste de frecuencia. Recordando el principio de la frecuencia dominante, cuando una más débil se sumerge en una más fuerte, esta tenderá a hacer que todas las demás sean más de lo mismo. Por lo tanto, la semilla estelar y su frecuencia se verán constantemente obligadas a cumplir y volverse más del promedio en la Tierra y su sociedad, la frecuencia del inconsciente colectivo del planeta. Y la semilla estelar debe luchar constantemente para mantener su frecuencia, lo cual es lo mismo que su individualidad.
Se necesita un gran esfuerzo para mantener y seguir los propios principios y valores en un lugar que constantemente quiere obligarte a actuar y comportarte como lo hace el promedio. Pero viendo las cosas desde el punto de vista de la experiencia de vivir en la Tierra misma, las cosas no son tan simples, ya que las semillas estelares perciben la vida en la Tierra como incomprensible y confusa, muchas veces sin saber qué camino tomar, o cómo trabajar las cosas para llegar a fin de mes en sus vidas, lo que hace que su mera existencia allí sea muy estresante. Pero para empeorar las cosas, y agregando más a los problemas de las semillas estelares de los que hemos hablado en videos anteriores, y de los que continuaremos hablando en otros por venir, las semillas estelares son extremadamente atacadas por todo tipo de energía, entidades y egregores del bajo astral. No todas las semillas estelares sufren los mismos tipos de ataques, y su susceptibilidad depende de cada semilla estelar y su frecuencia, como es de esperar. Tengo la intención de hacerles saber esto a todos ustedes, y no para infundir miedo, porque soy la primera que está haciendo todo lo posible para fortalecer y empoderar a las semillas estelares, no derribarlas. Las semillas estelares son almas muy fuertes y están lejos de ser impotentes ante cualquier cosa, especialmente contra formas astrales y entidades de todo tipo. Y es precisamente esta fuerza interior del alma y del carácter lo que hará que las entidades del bajo astral apunten a las semillas estelares. Las entidades astrales tienen poca o ninguna conexión con la fuente, por lo que necesitan alimentarse del poder creativo de las personas con alma, quienes las formarán y manifestarán como egregores. Y esas entidades necesitan mantener a las personas en constante miedo porque el miedo es un gran concentrador de manifestaciones ya que enfoca la atención del sujeto en lo que se teme. La mejor manera en que una semilla estelar puede defenderse en la matriz de la Tierra, mientras está inmersa en su inconsciente colectivo, es mantener una frecuencia y vibración muy altas, ya que esto asegura que la semilla estelar no coincida con ninguna cosa o evento negativo. Pero las entidades astrales inferiores notan esto, y saben que mientras una persona está en una vibración tan alta, se vuelve intocable, por lo tanto, inútil para ellos, ya que las entidades no pueden explotar la energía de la persona. Así que esas entidades astrales inferiores, o del bajo astral harán todo lo que esté a su alcance para reducir la vibración de las semillas estelares, para bajarlas al promedio. Pueden ver esto en otras palabras como tratando de traer a los extraviados de vuelta al rebaño. Esto puede abarcar o implicar todo tipo de ataques de energía astral que pueden incluir visitas nocturnas de entidades del bajo astral, que pueden causar parálisis nocturna o del sueño. Y mi recomendación cuando esto ocurre es enfrentarlos sin miedo. Si los enfrentas te vuelves inútil para ellos porque lo que quieren es que tu miedo alimente y aumente el egregor de la entidad, y por lo general no volverán a molestarte. Como la semilla estelar está protegida por su alta vibración, se vuelve virtualmente invulnerable a los ataques astrales directos, por lo que las entidades oscuras buscarán otras formas de llegar a la semilla estelar indirectamente, y eso es buscar debilidades en la vida de la semilla estelar. Y la debilidad más común que explotan son otras personas de baja vibración que rodean a la semilla estelar, manipulándolas para que actúen de tal manera que puedan desencadenar una respuesta emocional negativa en la semilla estelar, y con ello bajar su vibración. Las personas a las que tienden a manipular más para estos fines, son las que más frecuenta la semilla estelar. Los miembros de la familia están en la parte superior de la lista ya que conocen bien a las semillas estelares y conocen sus factores desencadenantes, debilidades y reacciones, especialmente los padres y madres porque han conocido a la semilla estelar toda su vida. Aunque los miembros de la familia, hermanos y hermanas incluidos, por supuesto, encabezan la lista de personas a quienes las entidades astrales inferiores pueden manipular para llegar a la semilla estelar y desencadenar una respuesta emocional que reducirá su frecuencia. Los amigos y compañeros de trabajo están incluidos como el siguiente más utilizado para esos fines. Esto es para mantener la vida de semillas estelares en el caos para bajar su frecuencia lo más bajo posible,
Observen como siempre habrá al menos una persona que esté constantemente molestando a la semilla estelar, haciendo su vida lo más difícil posible. Una cosa molesta de decir porque depende de cada caso, es que por lo menos la mayoría de esas personas que las entidades del bajo astral manipulan no tienen alma, son contenedores vacíos de la Matrix, que simplemente están animados por algo cercano o parecido a un algoritmo que es producto de, o se genera a partir del inconsciente colectivo. Y la razón por la que existen en la vida de la semilla estelar es precisamente para crear una respuesta emocional. Esto se menciona en detalle en el video La gente falsa y tú. Como dije anteriormente, todo dentro de la Matrix en la Tierra querrá obligar a la semilla estelar a volverse más de lo mismo, a comportarse y actuar como todos los demás. Y formar y mantener la individualidad de uno requiere mucho esfuerzo, y es probablemente el desafío y la razón de encarnar en la Tierra, de aprender a ser fuertes e inamovibles. Las personas vacías y sin alma se utilizan como portales orgánicos donde las entidades astrales inferiores pueden ingresar al mundo material usándolos como biotrajes. Después de todo, todos somos seres espirituales viviendo una experiencia material ilusoria usando estos cuerpos de biotrajes para poder funcionar en los reinos materiales. Por lo que si un traje biológico no tiene dueño, puede ser ocupado fácilmente por un alma desencarnada, que intentará llegar a la semilla estelar de esa manera. De la misma manera, un cuerpo vacío o biotraje también puede ser tomado o utilizado por un alma positiva como se describirá más adelante y en otro video sobre Watkins. Pero una persona no necesita ser desalmada para ser utilizada por estos seres del bajo astral, ya que muchas personas con alma, incluidas las semillas estelares débiles, pueden ser parasitadas por esos seres, como se explica en los fenómenos de posesión. Es simplemente una cuestión de quién es más fuerte, la entidad del bajo astral, que puede ser incluso un demonio, o la persona, o la semilla estelar. La mejor manera en que la semilla estelar puede contrarrestar este problema es resolviendo sus conflictos con las personas que están siendo utilizadas en su contra. Si esa persona no quiere resolver sus problemas, la semilla estelar no tendrá más remedio que tomar distancia de esa persona, sin importar quién sea. Como se dice, el árbol genealógico puede y también debe ser podado. Sé que este es un paso difícil, ya que existe, o se usa mucha manipulación emocional allí todo el tiempo, ya que la persona que está molestando a la semilla estelar y bajando su frecuencia y vibración puede tener rasgos narcisistas que hacen que sea imposible tratar con ella. Recuerda que tú y tu vibración son los promedios de las personas con las que estás la mayor parte de tu tiempo, y del contenido que consumes, en forma de radio, televisión, prensa, medios, videos, libros, revistas, pictogramas, papiros, tablillas cuneiformes, simulaciones de inmersión total, pantallas holográficas y cualquier cosa similar, ya entiendes mi punto. Además de los ataques astrales directos de las entidades locales, las semillas estelares tienden a ser un objetivo importante también por todo tipo de medios tecnológicos como la telepatía sintética que proviene de las torres de telefonía celular, por ejemplo. Aquí es cuando las semillas estelares y sus actividades, en las que están involucradas lo suficientemente fuerte, van en contra de las agendas que los poderes están implementando. En otras palabras, las semillas estelares activistas por lo general pueden convertirse en un objetivo individual o persona objetivo. Las semillas estelares, especialmente las más fuertes, son una verdadera molestia para la Matrix en general, ya que perturban profundamente el status quo, por lo que todo el sistema querrá obligarlos a ajustarse al promedio. Los ataques tecnológicos también serán objeto de un futuro video sobre este tema, semillas estelares y sus problemas. Las entidades oscuras del bajo astral también tenderán a anidar cerca del lugar donde vive una semilla estelar fuerte, en un intento de reducir la frecuencia general de la zona, ya que la semilla estelar naturalmente elevará la frecuencia de su área simplemente por estar en ella. Por lo tanto,
Es bastante común que las semillas estelares puedan tener vecinos desagradables que están molestando directa o indirectamente a las semillas, en un intento de desencadenar una respuesta emocional de reducción de frecuencia. La creatividad de las entidades del bajo astral es interminable cuando se trata de llegar a la semilla estelar, así que tengan cuidado ahí fuera, y simplemente sabiendo que esas entidades existen, conociendo que el bajo astral siempre está tratando de alcanzar, explotar y afectar a las personas buenas que tienen un cuerpo físico. Esto es un paso importante para controlarlos y mantenerlos a raya. No les gusta estar expuestos, ya que extraen su poder de la manipulación, por lo que siempre intentarán esconderse y siempre harán que la Matrix los proteja, haciendo que la mayoría de la gente crea que ni siquiera existen. La mejor y más fuerte manera de protegerte de todo tipo de ataques astrales es mantenerte dentro de tu marco personal, sólido con tu ética y convicciones, y con una actitud firme, estando seguro de ti mismo. Pero, sobre todo, no tengas miedo, y para no tener miedo debes estudiar y observar en detalle cualquier cosa que pueda provocar miedo en ti. Una vez que entiendas qué es y por qué te causa miedo, puedes superarlo con bastante eficacia, recordando que ese peligro es real, pero que el miedo es una construcción de la mente. Sean fuertes y valientes, queridas semillas estelares. El siguiente extracto es la primera parte de un tema titulado Semillas estelares, parte 7, Proyección y abducciones astrales, misiones nocturnas. Parte 1, fue publicado por Mari Desbarú oficial el 5 de agosto de 2023. Semillas estelares, parte 7, Proyección y abducciones astrales, misiones nocturnas. Parte 1. Profundizando mucho más en el tema de los ataques y eventos metafísicos y astrales, me gustaría hablar sobre un tema que no se menciona mucho pero que prevalece en la vida de muchas semillas estelares en la Tierra. La siguiente información es muy densa y difícil de asimilar como real, así que interprétenla como mejor les parezca, ya que solo estoy compartiendo esto con todos ustedes, sin querer imponerles nada, pero no soy la única que habla sobre este tema. Sin embargo, hay muy pocas personas en la Tierra que se atreven a hacerlo. Como expliqué en mis videos sobre lo paranormal, el llamado bajo astral es una mala copia del mundo material. Son los que desencarnan y las entidades astrales que nunca tuvieron un cuerpo físico, se manifiestan como su realidad colectiva, y como perciben y recuerdan mucho de cómo se ve el mundo material, lo terminan representando en el bajo astral, pero de manera distorsionada. Y cuán distorsionada sea dependerá de la percepción colectiva de las almas y las entidades que lo están manifestando, o cada parte de ese bajo astral. Pero se vuelve mucho más complicado cuando agregamos otro factor a la mezcla y la forma en que se manifiesta el bajo astral. Muchas personas pueden proyectarse astralmente, humanos y no humanos por igual, pero es mucho más común entre las razas estelares fuera de la Tierra. La proyección astral es cuando una persona es plenamente consciente de que no es solo un cuerpo, y tiene una experiencia en la que se cree que la conciencia de esa persona deja su cuerpo físico por un tiempo y viaja en el plano astral, que es un lugar que se cree que es donde el espíritu de una persona va entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus, un lugar intermedio entre la vida y la muerte. Esta proyección astral puede ocurrir naturalmente, o el sujeto puede inducirla a voluntad después de mucha práctica, pero también puede ser provocada artificialmente. Cuando se proyecta astralmente, una persona usa su cuerpo astral para viajar a otros lugares y ser y hacer cosas en ellos,
tanto en el plano espiritual como en el mundo de los vivos. El cuerpo astral es una forma no física que es una versión de energía sutil o una copia del cuerpo material, que se cree que puede separarse del cuerpo físico de un individuo a voluntad y sobrevivir al individuo después de la muerte. El cuerpo astral no es el alma, pero está relacionado con el alma. Un cuerpo astral es una semi-materialización y manifestación de la conciencia del alma del individuo. El alma de un individuo manifiesta un cuerpo físico en el mundo material, que es la mejor expresión de los autoconceptos que posee, es la manifestación del conjunto de ideas que tiene el individuo sobre lo que lo define. Lo mismo sucede con el cuerpo astral. Es la manifestación de las ideas y conceptos del ego yo que tiene un individuo sobre lo que lo define, todas sus cualidades y atributos, pero en la densidad menos densa llamada astral. Entonces, por ejemplo, cuando un individuo muere, el primer paso que da como ser consciente es a través de la fase del cuerpo astral donde todavía está manifestando sus ideas sobre quién es y qué lo define. Por lo tanto, su apariencia la mayoría de las veces puede ser exactamente como la persona se veía en vida, o como una versión más joven de la misma. Después de esta fase, un alma generalmente puede volver a los autoconceptos que tenía como un todo antes de encarnar, pero sumando la experiencia que adquirió en su reciente encarnación. Es decir, vuelve a ser lo que siempre ha sido, pero con la experiencia añadida. Y es cuando un alma está demasiado apegada a lo que la definió mientras estaba en el mundo de los vivos, cuando puede convertirse en una persona desencarnada, vagando por el astral inferior hasta que encuentra el camino de regreso de donde vino inicialmente. El astral, el bajo o el superior, solo se refiere a la frecuencia y vibración de quien manifestó esos reinos, porque no hay lugares. Solo hay acuerdos de percepción desde donde una persona o un grupo de personas pueden manifestar lo que interpretan como la realidad exterior en la que viven, pero eso siempre será el reflejo de quienes son. Y cuando una persona se proyecta astralmente, lógicamente exporta sus percepciones y su frecuencia como alma a donde quiera que vaya, ayudando y sumando a esos reinos y el cómo se manifiestan, y con qué cualidades y atributos. Mucha gente puede salir astralmente de forma natural, y muchos otros pueden aprender a hacerlo también, y estoy bastante segura de que puede hacerlo mucha más gente de lo que se percibe, porque la mayoría de ellos ocultan esto a sus amigos y familiares, porque es difícil de creer y fácilmente ridiculizado. La proyección astral a menudo se confunde con los sueños lúcidos. Están relacionados, pero no son exactamente lo mismo, como se explicará en detalle en mi próximo video sobre sueños. Los militares, tanto de civilizaciones avanzadas extraterrestres como terrestres, han logrado aprovecharse de individuos que pueden salir astralmente y han aprendido a inducirlo en otros individuos que no pueden hacerlo a voluntad, usando químicos, drogas y procedimientos invasivos que implican la alienación del individuo de su cuerpo físico a través del agotamiento extremo, la privación del sueño y la tortura. En la Tierra, generalmente se hace de manera más eficiente, con sustancias combinadas con la colocación del cuerpo físico en cápsulas de aislamiento sensorial, y bajo un campo de energía electromagnética y sonido con el ancho de banda y la frecuencia apropiados para causar el efecto deseado, con esto, convirtiendo en un arma la proyección astral de forma efectiva. Las razas estelares pueden calibrar cápsulas de inmersión total para guiar y generar las frecuencias deseadas, para brindarle al individuo una presencia y experiencia remota en el astral, en casi cualquier ubicación de frecuencia imaginable. Los militares de los ejércitos terrestres y del mundo han logrado desarrollar unidades de élite de fuerzas especiales que operan desde el astral, para poder cumplir tareas y misiones que requieren cosas que son imposibles de lograr en un cuerpo físico. Esas misiones generalmente incluyen la visualización remota, que es cuando un individuo o un grupo de individuos viaja en su cuerpo astral para ver y espiar un lugar que se encuentra en el mundo material,
pero muchas unidades militares astrales también se utilizan para proteger instalaciones militares secretas y edificios, de intrusiones astrales y espías de fuerzas, naciones o facciones rivales. Como he explicado en mis videos sobre lo paranormal, el mundo material puede y está siendo fuertemente afectado por lo que sucede en el lado astral, ya que no están separados por ningún tipo de barrera de ninguna clase. Además, el mundo material es en realidad una manifestación engendrada, creada y generada desde el lado astral. Esto significa que todo lo que está pasando en el lado astral está afectando el lado material del mundo, el de los vivos. Quien domina el lado astral también domina el mundo material, donde innumerables almas teniendo una experiencia física han optado por no recordar nada más que su vida dentro de un cuerpo físico, mayormente inconscientes de todo lo que sucede en el lado astral, en el mundo de los espíritus. Esto significa que hay mucho más conflicto en el lado astral que en el mundo de los vivos, donde el cisma es solo un reflejo de lo que está sucediendo en los planos astrales, y es por eso que, la mayor parte del tiempo, los conflictos y las cosas malas son imposibles de saber y de entender por qué y de dónde vienen, si solo se miran desde la perspectiva del mundo de los vivos, desde el lado material. Continuará directamente desde aquí en el próximo video, ya que todavía estoy investigando y escribiendo. Cerramos esta serie de extractos de vídeos con la segunda parte del vídeo anterior, que se titula Semillas estelares. Parte 8. Proyección y abducciones astrales, misiones nocturnas. Parte 2. Fue publicado por Mari Desbarú Oficial el 7 de agosto de 2023. Semillas estelares. Parte 8. Proyección y abducciones astrales, misiones nocturnas. Parte 2. Continuando exactamente desde donde lo dejé. Como expliqué en mis otros videos sobre lo paranormal, el lado astral es enormemente más grande que el mundo físico, que queda solo como un reino que está definido y existe dentro de un muy estrecho ancho de banda de frecuencias de sonido y del espectro de luz blanca. Los planos astrales están habitados no solo por humanos desencarnados y personas en general, sino también por una cantidad muy grande de todo tipo de entidades astrales y animales astrales, que pueden estar relacionados con seres vivos en el lado material o no, ya que muchos solo existen en el astral. Además, el astral también está lleno de manifestaciones de egregores, generadas por el poder de manifestación descuidado de las personas y de grupos de individuos en el mundo de los vivos, que no tienen idea de cómo sus acciones, ideas y miedos forman y afectan a la realidad. Y esos egregores suelen volver para alimentarse de sus creadores, haciéndoles la vida muy difícil en el proceso. Muchas de esas entidades que habitan los planos astrales pueden ser consideradas y clasificadas como monstruos y demonios, definiendo a un monstruo como una entidad muy fea a la percepción humana y que hace todo lo posible para aprovecharse, o para alimentarse del miedo de las demás almas que se encuentran con ellos. Y definen a un demonio como una entidad supernarcisista que no tiene empatía en absoluto, y que irá y hará lo que sea necesario para satisfacer sus deseos y necesidades. Las unidades militares astrales saben todo esto y están preparadas y entrenadas para enfrentarse a todo tipo de monstruos, entidades y demonios en el astral, así como también para enfrentarse y tratar con otros compañeros o combatientes enemigos que también están operando en el astral. Estas unidades no son nuevas, pero debido a su naturaleza, es imposible revelar su existencia al público, es contrario a los intereses de los gobiernos, y solo unas pocas personas en la comunidad espiritual y extraterrestre se han atrevido a mencionarlos, principalmente en el contexto de supersoldados y situaciones
definiendo un MILAB básicamente como una abducción militar. Los individuos en el entrenamiento militar para estas unidades juran en secreto, ya que es top secret o ultra secreto, y es donde tienen lugar muchas de las guerras modernas, en los planos astrales, y principalmente en el bajo astral, y esta es la base del antiguo concepto de la lucha entre el bien y el mal, entre ángeles y demonios. Y esto se relaciona con las semillas estelares porque muchas de ellas en la Tierra están allí cumpliendo misiones para sus razas y facciones. La Federación Galáctica impone la primera directiva a todas las personas y razas que tienen algo que ver con la Tierra, y como se establece allí, no se permite ninguna intervención directa, por lo que toda la orientación que las razas estelares brindan a sus semillas estelares debe hacerse de manera encubierta, o solo como inspiración. Sin embargo, esa influencia que una raza o grupo estelar puede ejercer sobre sus semillas estelares es más fácil de hacer a través del astral, y por eso también hay tanta actividad allí, porque aunque en teoría la primera directiva también cubre el astral, es aún más dudoso allí que lo que es en el mundo material. Es más fácil torcer las reglas de compromiso allí y ejercer una influencia casi directa sobre el mundo material y sobre las personas en él, desde el lado astral. Muchas semillas estelares viven vidas ordinarias en la Tierra, con trabajos ordinarios, pero por la noche salen al astral para cumplir misiones importantes para sus razas estelares, y esas semillas estelares pueden o no recordar o incluso ser conscientes de esto, mientras que están despiertos en sus cuerpos físicos, biotrajes. Es parte de la misión de su alma trabajar desde los planos astrales de la Tierra, para transformar y cambiar el mundo material para mejor, aunque si algo es para bien o no es bastante subjetivo, ya que todo el propósito del mundo material es para proporcionar un conjunto de experiencias de aprendizaje para las almas encarnadas allí. Por lo que gran parte de las dificultades y los problemas en la Tierra están ahí por una razón que, aunque puede ser negativa desde el punto de vista de alguien que vive como humano en la Tierra, no lo es desde los planos superiores de existencia. Y esto genera mucha controversia ética entre todos, razas estelares y humanos por igual. Muchas personas, en su mayoría semillas estelares, usan los contenedores de su cuerpo físico como una especie de nave nodriza para su cuerpo astral. Lo usan como un lugar al que regresar mientras descansan y se preparan para otra misión astral la noche siguiente, porque el cuerpo físico proporciona mucha protección para el alma de los ataques astrales de las entidades que han encontrado mientras dormían y se proyectaban astralmente, aunque esto también es relativo a cada individuo. Y un claro síntoma de esto es despertarse constantemente exhausto o cansado sin razón para ello, presentando claramente síntomas físicos que son los mismos que tiene la gente después de pasar por actividades extenuantes y estresantes como haber estado en una pelea, guerra o conflicto, e incluso puede incluir PTSD o trastornos de estrés postraumático sin ninguna razón clara, y que los psicólogos clasifican erróneamente como trastornos mentales o como experiencias traumáticas infantiles, que surgen en la vida adulta, aunque esto también puede ocurrir comúnmente a los niños. Por ejemplo, en mi grupo aquí, hay una niña que constantemente está viviendo este tipo de experiencias astrales fuertes y estresantes, y ella es Sofía Suaru, la pequeña Yassi de 11 años. Mientras está en la Tierra, un niño que está pasando por este tipo de experiencia astral puede presentar un patrón de comportamiento que estresa fuertemente a sus padres, y el pobre niño es muchas veces llevado al psicólogo o al psiquiatra, donde termina fuertemente y mal medicado. Y al igual que sucede con los adultos, el niño puede conocer o no sus actividades astrales nocturnas, ya que están ocultas a la conciencia de la vigilia por el velo del olvido que existe en la Tierra, del mismo modo que los sueños en su mayoría no son recordados. Y esas experiencias astrales, durante misiones o lo que sea, muchas veces se confunden con simples sueños cuando se recuerdan, aunque no hay nada simple en los sueños como se explicará en un próximo video. Los niños que ven cosas y entidades desde el astral e incluso interactúan con ellas son muy comunes, casi todos pueden, sobre todo cuando son muy pequeños o jóvenes, y esto se expresa muchas veces como amigos imaginarios,
así como cuando hablan con personas adultas que no pueden ver, y esos pueden incluir parientes que han muerto en el pasado. Y cuando el niño pequeño comparte sus experiencias y sus datos con sus padres, pueden sentirse muy asustados cuando el niño les describe personas que no conocían previamente, pero sus padres sí lo hicieron, como los abuelos fallecidos hace mucho tiempo, y así sucesivamente. La misión de su alma en la Tierra es afectar la frecuencia y vibración de todo el planeta desde el lado astral, desde donde realmente se está manifestando. Pero también es otra variante de una experiencia de vida de aprendizaje para esas almas, ya que el conflicto solo existe en los reinos inferiores donde la dualidad lo define todo, donde existe el antagonismo y también las luchas y las guerras, e insisto en que es la causa raíz de todos los problemas vistos en el lado material, el mundo de los vivos, ya que es solo un reflejo limitado de todo lo que está pasando en el lado astral. Cuanto más alta es la vibración de un reino, mayor es su frecuencia existencial, existe más intensamente y con más integración, más amor y menos conflicto, a medida que se hace evidente que todos somos uno en el viaje de nuestra alma para darnos cuenta de que somos la fuente misma. Hay mucha actividad en los planos astrales, especialmente aquellos que están justo por debajo del rango de frecuencias de percepción que definen los límites del mundo de los vivos. Las fuerzas de las razas positivas envían sus unidades de élite para afectar y cambiar el mundo, líneas de tiempo positivas y resultados de ellos que se reflejarán en el mundo de los vivos, protegiendo abiertamente el lado material de ser tomado por los demonios y entidades que son en su mayoría, pero no solamente, creaciones de egregores de las personas en el mundo de los vivos. Los planos astrales son fáciles de alcanzar utilizando medios tecnológicos, como cápsulas de inmersión total, porque lo que hacen es traducir la frecuencia de la mente de una persona para que coincida con los reinos deseados, que experimentará artificialmente. Exactamente de la misma manera que se logra una experiencia de inmersión total, cuando una persona estelar está utilizando medios tecnológicos para ingresar a la experiencia de la vida en la Tierra, utilizando un portal orgánico o un cuerpo vacío con una coincidencia de frecuencia lo suficientemente buena. Entran en una cápsula especial, y luego se induce el sueño profundo con frecuencias. Su conciencia luego se desvía a la frecuencia exacta del cuerpo a través del cual operará mientras viva en la Tierra, y con él, el individuo puede funcionar mucho mejor a través de ese nuevo cuerpo, como se ve en la película Avatar. Todavía hay mucho más que decir sobre este tema, y continuaré en un video futuro cercano, pero lo más importante que se debe sacar de estos últimos 3 videos sobre este tema es que los planos astrales están ahí y no solo afectan al mundo material, o mundo de los vivos. Ese mundo entero está siendo manifestado a través del astral, por las almas que también perciben tener un cuerpo biológico material. Nadie es impotente. Y cuanto más sepa una persona sobre el astral y todo lo que sucede allí, más control y comprensión tendrá sobre los eventos y las cosas que suceden en su vida y en otras partes del mundo. Casi todos los fenómenos relacionados con lo paranormal, incluidos fantasmas, apariciones, persecuciones, así como posesiones de demonios, etc., se pueden comprender fácilmente cuando te das cuenta de que son todas las cosas que se filtran al mundo material desde el astral, especialmente desde los planos astrales inferiores. Y todo el mundo material tiene planos astrales desde donde se están manifestando, no solo la Tierra. Y nos quedamos sin tiempo para más. Con esto damos por finalizada la segunda temporada de Semillero Estelar. Espero que esta información haya despertado tu curiosidad tanto como lo hizo conmigo. Que todo esto sirva no solo para saber que no estamos solos como nos están haciendo creer, sino que sea el motor que impulse una sed de conocimientos que den lugar a una mayor expansión del alma.